Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estoy un poco emocionado, porque hoy vamos a empezar una serie de capítulos que se van a ir repartiendo a lo largo dentro de las siguientes semanas, y creo que es una iniciativa muy chula. Y es que vamos a empezar a engañar a gente para que nos acompañe en los podcasts de las siguientes semanas. Claro, para que nos cuenten sus historias. Exactamente. Porque mira, llevamos ya más de 100 podcasts, hemos recorrido la historia de Málaga del derecho, del revés, de arriba, de abajo. Y es cierto que falta una parte muy importante que no tenemos cubierta entre tú y yo, a pesar de que aquí pues sí hacemos entrevistas, invitamos a protagonistas, pues eso, a Fanny de Carranza, cuando llega la Semana Santa hacemos algún capítulo especial, es decir, voces autorizadas, alguna vez hemos hablado con Mari Pepa Lara, pero sí que es cierto que el periódico ha publicado artículos de historia que son absolutamente maravillosos, unas investigaciones que merece la pena rescatar y que firman Fernando Alonso por una parte y Víctor Heredia por otra. A veces trabajan en conjunto, de hecho, los más fieles lectores y seguidores del podcast, bueno, pues recordarán la serie fabulosa que hacen en verano de A la sombra de la historia y cuentan unas historias de Málaga pues que merece la pena ser rescatadas, ¿no? Entonces, bueno, pues como parte de las novedades de esta nueva temporada, pues habíamos pensado, Curro y yo, que al final somos las dos patas del podcast, pues invitar tanto a Fernando como a Víctor en sucesivos capítulos para que sean ellos pues los que cuenten sus propias historias y cómo hicieron las investigaciones pues que dieron lugar a temas como la casa número 1 de Málaga, que es de la que vamos a hablar hoy, o cómo se casaron las hermanas Livermore, o es decir, un montón de cosas que son súper interesantes y que a mí particularmente me gusta escucharlo de boca de quienes lo han investigado. Entonces, hoy vamos a empezar en concreto con Fernando Alonso, que es profesor de literatura en un instituto de Torremolinos, en el IES Los Manantiales, pero que es un friki, como a mí me gusta decir a todos los enamorados de la historia. Totalmente. Se incorpora ya por pleno derecho, bueno, él ya es uno de los grandes, a nuestra comunidad de frikis del podcast Memoria Sur, y yo lo tengo aquí al lado y le tengo que decir que muchísimas gracias, Fernando, por dejarte engañar por nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, estoy ruborizado por esta presentación que yo no me esperaba así, pero bueno, que muchas gracias y yo encantado de venir a hablar de cosas de Málaga, que la que tanto nos gustan, de esta Málaga que tanto queremos, así que muchas gracias a los dos. Es que es verdad que los artículos de Fernando y de Víctor a mí me gustan particularmente porque se centran mucho, ya sabéis cuál es mi debilidad, que es el siglo XIX, y tienen una capacidad para contar todas esas historias que nos encantan de las familias, de cómo empezó esa luminosidad de Málaga del XIX, que al final terminó por construirlo todo, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a contar una historia chulísima que escribió Fernando, y déjame decirte, Fernando, que el otro día, además, por curiosidad, estuve mirando cuáles habían sido los 50 temas de historia más vistos en la página web en el último año. Y el tema del que vamos a hablar hoy, la casa número 1 de Málaga, está en el top 3. Pues bueno, vamos a hablar de ese no lo top sabía 3. Yo que estaba sí. Entre las 3 primeras. Bueno, pues esta casa le puse de título la casa número 1 de Málaga, porque en realidad es desde donde empiezan a contarse las casas de Málaga. El distrito 1 sería el distrito centro, y resulta que esta casa, si nos colocamos en la Plaza de la Constitución, mirando hacia el norte, que es la calle Granada, y esta casa hace esquina entre la calle Sánchez Pastor y la calle Santa María. Entonces sería algo así como las 12 en la aguja del reloj. Y claro, si uno se fija en la casa, en la placa, viene exactamente manzana 1, polígono 1 del distrito 1 de Málaga, que es el distrito centro. Entonces, a partir de ahí, es la primera manzana de Málaga, y a partir de ahí comienzan a contarse todas las casas, ¿no? Para que la gente se pueda hacer una idea, Fernando, y la ubique de manera natural sobre la Málaga que paseamos hoy, es la casa cuyos bajos son los de Mayoral, ¿no? Eso, de Mayoral. Justo. Es que yo creo que así la gente a mí estos podcasts me gustan porque son, como yo digo, de auricular y paseo. O sea, es de verdad, de ponértelo y ir paseándolo por el centro, porque es algo que podemos ver. O sea, que está todavía en Málaga. No vamos a contar una historia de algo que no podemos tocar, por así decirlo. Yo me quiero detener primero en esa explicación, como tú estabas diciendo, de Distrito 1, que eso sí lo tenemos todos claro, polígono y manzana.
¿cómo se distribuían? O sea, ¿qué eran esos polígonos, qué eran esas manzanas? ¿Cómo se distribuía esa Málaga o ese dibujo de Málaga? Bueno, pues yo esto no sé exactamente de qué época sería, porque la placa que hay puesta en la fachada es de los años 70. Entonces yo no sé cuándo se hizo exactamente esta numeración. No sé exactamente. De hecho, la casa que vamos a referir, en Sánchez Pastor, hubo un tiempo que tenía el número 1, otra vez era el número 9 de Sánchez Pastor. A veces empezaba a contar Sánchez Pastor a la altura de calle Granada, al final, o se empezaba a contar a la altura de calle Santa María. Entonces yo no sé exactamente cuándo empezó esta numeración, pero claro, tiene la lógica que te he dicho, que si nos ponemos efectivamente al final de calle Larios, mirando hacia calle Granada, pues las casas se empiezan a contar a partir de ahí, ¿no? Y tú te pones a mirar en muchísimas casas, en muchísimas calles del centro, y uno siempre, manzana 18, polígono 7, y claro, el número 1 es precisamente este, ¿no? Porque se empieza a contar en la Plaza de Constitución, que sería propiamente el centro. Yo quiero aclarar también que cuando hablamos de la casa número 1 no estamos refiriendo a la casa más antigua de Málaga, sino que es desde la que empezamos la casa a partir de la cual se empiezan a contar contar las casas de Málaga. Yo creo que la casa más antigua de Málaga, creo que es una calle en calle Salinas, que hay una en calle Salinas que puede ser del siglo XVI, de las más antiguas habitadas, ¿no? Por supuesto, lo más antiguo de Málaga, la Alcazaba, pero me refiero a lo que es edificio como más antiguo habitado. Estamos hablando efectivamente de la casa a partir de la cual se empiezan a contar todas las casas de Málaga, ¿no? No solamente las del centro. Con todo lo que vino después, con la construcción de calle Larios y todo eso. Con todo eso. Ahora, esta numeración, ¿de qué época es? Ya eso no me lo sé yo exactamente eso. Por empezar a meternos en materia, si quieres, antes de que nos metamos en lo que es la casa en sí, vamos a contar, si quieres, que allí realmente antes lo que había era un convento. Un convento de carmelitas, fundado por el propio San Juan de la Cruz, que tiene su propia historia, que se fundó en 1587. Y que el propio San Juan de la Cruz vino, que entonces era una persona muy, muy humilde, muy cercana a las monjas y a las religiosas, y él vino a trabajar en la propia obra. Y según la tradición oral que han mantenido las monjas, la reja del convento la puso el propio San Juan de la Cruz con sus propias manos. Con sus propias manos. Y esta reja, claro, el convento luego se desamortizó y se hizo la casa de la que vamos a hablar. Y cuando se desamortizó el convento, pues lo echaron abajo y las monjas se llevaron todo lo que pudieron. Pero las cosas que actualmente se conservan, pues claro, luego este convento se pasó a un lugar cercano a la calle Carretería, en la calle Don Rodrigo, donde están las monjas carmelitas, y sufrió un incendio lo quemaron durante la Guerra Civil, y entonces prácticamente no se conservan nada, pero sí conservan dos cosas, que son la reja del convento, que la siguen manteniendo allí, y el pozo. El pozo que había en este convento de la calle Sánchez Pastor, sí lo trasladaron y está ahí. El pozo con el brocal de piedra. Se conserva de esa época del convento. Y este convento, también como una cosa muy curiosa, vinieron 4 o 5 monjas, y se quedó en la calle y literalmente dice las crónicas antiguas que se hizo pedazos. Y esto le dio pues mucho quebradero de cabeza a San Juan de la Cruz. Claro. O sea que en su momento además fue... eso era pecado mortalísimo, que bueno, lo sigue siendo el suicidarte, ¿no? El quitarte la vida, creo. Totalmente, claro. Y de una monja tendría que haber sido pues un escándalo para la época. Aquí el nombre era la madre Catalina Evangelista, ¿no? Que era el nombre de religión. Y el convento tenía 1.723 metros cuadrados. O sea, que era al lado de la Plaza de la Constitución. Claro, es que hemos hablado muchas veces en los podcasts que los conventos, a pesar de que mucha gente puede identificar convento con iglesia, no, el convento era toda la zona que ocupaba la iglesia, después la zona conventual, que muchas veces incluso incluía huertas. O sea, toda la parte también de la Victoria, todo eso incluía el compás de la Victoria, todas esas eran las huertas de la Orden de los Mínimos. Y el convento del que estabas hablando tú, Fernando, estaba al lado de otro, ¿no? Cuyo pórtico se conserva y del que ya hablamos cuando, si se acuerdan nuestros más fieles oyentes, cuando hablamos del pasaje de Chinita. Que se conserva ese pórtico del convento de las Agustinas, ¿no? Si no recuerdo mal, que la puerta de la iglesia o del convento pues se conserva tal cual, como pórtico de entrada y nunca mejor dicho al pasaje de Chinita. Es decir, que Málaga en aquella época, pues era territorio conventual. Absolutamente. Hablamos que en esos finales del siglo XVI es cuando se produce la inauguración de ese convento, de que va avanzando el tiempo, llega la desamortización, se pierde lo que es la estructura, lo que es el edificio en sí, y entonces llega una parte importante en esta historia, que es Pedro Alonso García. Entonces, ¿Quién es Pedro Alonso García? Exactamente, cuéntanos. Oye, Pedro Alonso, Fernando, antepasado tuyo, ¿sí, no? Sí, era mi tío tatarabuelo.
y vino a Málaga desde Laguna de Cameros, que es el pueblo de donde vienen los Larios y también donde vienen todos los grandes. Los Gómez, claro. que luego fueron los Gómez Ragio y los Gómez Heredia, hermanos. Felizán, Bueno, los Heredia y Felizán vienen de los Cameros, pero no de este mismo pueblo. Esto viene del Valle. Vienen de la misma comarca, del mismo valle. Sí, pero, porque Heredia era de Rabanera. De Rabanera. Cameros, justo. Y Felizán era de otro pueblo de Cameros que ahí me no recuerdo. Pero yo supongo que todo eso, es decir, sobre el mapa, al final el mismo valle. Y tienen el mismo pero después apellido. había como competencia. No, yo vengo de Laguna, no, yo vengo de Rabaneros, no, Yo creo que al contrario, yo creo que los cameranos, que eso sí diría para un capítulo muy interesante, los cameranos se llevaban muy bien entre ellos. Yo he visto que estaban todos ocupando la calle Nueva, que era la calle más comercial de Málaga en aquella época, todavía no se había abierto la calle Lario, y yo he visto en algunos padrones de mediados del 19 que la tercera parte de los comercios que había en calle Nueva eran de cameranos. Qué bueno. Oye, y nos lo hemos preguntado un montón de veces, Fernando, ahí supongo que funcionaría el boca a oreja, es decir, claro. El hijo del Heredia se ha ido para allá y le ha ido fenomenal, Todo. o Pablo Lario, una vez que se ha quedado viudo, se ha ido, bueno, aunque ahora parece que se quedó viudo de la primera mujer, pero no de la segunda, que la segunda se quedó allí, pero entonces funcionaría el boca a oreja, porque si no, no se entiende aquella auténtico éxodo, además un éxodo absolutamente brillante del cual estamos absolutamente orgullosos, de cameranos, de ilustres riojanos aquí a Málaga a probar suerte. Claro, y además tú piensas que eran familiares todos de ellos. La zona de los Cameros entró en una gran crisis porque ellos se dedicaban a la ganadería. Y la ganadería entró en crisis y entonces tuvieron que buscar otra fuente de ingresos. Y resulta que las cañadas de la transhumancia empezaban en la zona de Soria, de La Rioja, y llegaban hasta Andalucía. Llegaban hasta Córdoba, Bailén, Sevilla, y por eso llevaban siglos emigrando todos los años. Bueno, con la transhumancia venían todos los años al sur y entonces se acabaron estableciendo en Málaga. Que Málaga era una ciudad entonces a finales del en el siglo XIX, una ciudad con una cantidad de posibilidades, y ellos se encontraron un territorio virgen. Aparte eran personas muy trabajadoras, ¿no? De los que trabajaban de lunes a domingo. Tenían ganas, talento y se establecieron aquí. Pero vamos a volver a Pedro Alonso, el propietario, el constructor, el impulsor de esa casa número 1. Cuéntanos un poco la historia de Pedro Alonso era, como digo, de Laguna de Cameros, el mismo pueblo de los Larios. Él nació en 1830 y debió llegar a Málaga, yo lo tengo ya localizado a partir de 1845, o sea, con 15 años. Venían siendo adolescentes y empezaban a trabajar en las tiendas de Calle Nueva, porque él empezó con comercios relacionados con tejidos, porque, claro, por el tema de la ganadería ellos estaban muy, muy relacionados con el mundo de la lana y de los tejidos. Y entonces trabajaban como bestias, dormían en las propias tiendas, trabajaban de lunes a domingo, dormían debajo de los mostradores, tenían como una especie de camillas con ruedas y trabajaban continuamente. Y tras pues como 15 años o así trabajando de sol a sol, pues consiguió unos pequeños ahorrillos y se asoció con su primo, con sus dos primos, que eran los hermanos Gómez García, porque él era Pedro Alonso García y los otros eran los hermanos José Agustín y Juan Gómez García, que eran de donde vienen luego los Gómez hermanos y los Gómez Mercado y luego los Gómez Ragio. Y entonces se asociaron y montaron un comercio de tejidos que eran Gómez y Alonso. Y luego ya se separaron. Y fue cuando Pedro Alonso compró esta casa en la calle Santa María. Él fue el primer camerano que llegó a ser alcalde de Málaga. Luego vinieron otros cameranos que llegaron, por ejemplo, Gálvez Guinachero, el doctor Gálvez Guinachero también era camerano. Luego hubo otros cameranos que llegaron a ser alcalde de Málaga, pero él fue el primero. Fue alcalde de Málaga en 1872 y en 1874. 2 veces, 6 meses cada una. Y entonces, pues como se estaban echando abajo todos estos conventos desamortizados, pues fueron comprando las casas. Entonces Pedro Alonso García compró esta casa en la calle Sánchez Pastor, pero hay otro alcalde muy famoso que es Liborio García, Bartolomé, que también venía de la zona de los Cameros, lo que pasa es que él venía de la zona de Soria, que compró otro convento que era el convento del Ángel. Y luego hay otro tercer alcalde de Málaga que no era camerano, que era Miguel de Ávila Bertololi, que también compró el convento de la Encarnación. Entonces hubo 3 alcaldes que compraron parcelas que venían en estos conventos desamortizados. Y ahí construyen sus viviendas. Y labraron unas viviendas estupendas, ¿no? Y el caso de Pedro Alonso hace esta vivienda que se la encarga además a alguien que es muy conocido de este podcast, a Eduardo Estrachambiana Cárdenas, por entonces un jovencísimo maestro de obras, que no arquitecto, que había un matiz importante porque
Bueno, al final, el otro día cuando hablaba con Mari Pepa Lara me decía, dice, es que es curioso porque los planos de Eduardo Strachan Cárdenas no están firmados como arquitecto. Él no quería firmar como arquitecto porque no lo era, él era maestro de obras. Y entonces cuenta por qué después Eduardo Strachan Cárdenas aparece en las obras de Calle Larios, ¿no? Es que al final todo está conectado. Fernando, cuenta eso. Claro, porque Eduardo Strachan Viana Cárdenas tenía unos 23 años cuando comenzó Muy la joven. obra. Si no fue su primera gran obra, yo creo que fue la primera gran obra. Y entonces era un arquitecto, pues, bueno, un maestro de obras, pues completamente noble. Y entonces, claro, los Larios seguramente verían esta casa, porque eran del mismo pueblo que mi tatarabuelo. Eran del mismo pueblo, y entonces pues en algún momento verían esta casa, les gustaría mucho, y luego pues los Larios le encargaron la gran obra de la calle Larios. Claro, porque además, por poner el contexto de lo que hemos contado alguna vez claro, también. que si tú ves la casa, además, esa casa número 1 de Málaga tiene toda la esencia de las casas de Calle Larios, ¿no? Así un poco como un edificio en curva, ese aspecto señorial, es decir, Claro, esas balconadas también, ¿no? Que se reconocen esas balconadas sí. El cierre en curvas, que son muy típicos de Calle Larios, ya está allí. Justo por ese eso edificio, que ese primer guiño cierre en curva. le encantó a los Larios, entonces contaron con él para hacer todo el diseño de la que sería su gran calle después de Luego otros mi proyectos. tatarabuelo no tuvo hijos porque no se casó, entonces heredó todo su sobrino, Juan Alonso Cosío. Y Juan Alonso Cosío estaba casada con la hija de los apoderados de los Larios, que eran también de Torros, ¿no? Antonio Astorga, ¿no? Eran los Astorga, Jiménez Astorga. Jiménez Entonces, Astorga. pues, una hija o sobrina de todos ellos, él fue la que se casó con mi bisabuelo, que eran de la bodega Jiménez y Lamot, que luego le vendieron a los Larios, y los Larios comenzaron ahí todo su imperio Al tercer con el mundo de las bodegas. O sea, que había una serie de relaciones que hoy se nos escapan, pero que hace 100 años o 150 años, pues todo el mundo de Málaga sabía, ¿no? La relación que había entre todos ellos, ¿no? Bueno, pero es que Málaga también, vamos a ver, contando que el siglo XIX era un siglo brillante, una tierra de oportunidades, pero al final Málaga empezaba en la Alameda y terminaba en la Caleta, porque era la zona donde veraneaba, me refiero, toda esa clase burguesa empresaria y que al final era la que hacía y deshacía en todos los órdenes, en el cultural, en el político, en el económico. Entonces, bueno, en ese escenario es donde se fraguan todas esas relaciones de las que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que al final no eran casuales. Sí. Incluso te comentaba antes que el único edificio que vendieron los Larios en su propia calle, la calle Larios, fue a los Gómez Mercado, que eran del pueblo también de Laguna de Camero, que se vendió en 1920, encontré la escritura, se vendió en 1920 por 1.100.000 pesetas, que yo he calculado que equivaldría a 4,5 millones más o menos al cambio actual. Un edificio una entero. Locura. Creo que es el número 8 o el número 10 de la calle. Creo que es el número 10 de la calle. Se vendió. Tú dices al cambio 4 millones de euros. 4,5 millones de euros sería el cambio. Claro, obvio, es que es curioso porque la calle Larios, sí que es cierto que los Larios se quedaron con una parte de la propiedad, pero todo el resto de viviendas fueron alquiler. Sí. Es decir, las casas de calle Larios empezaron a poder comprarse con bastante posterioridad. Entonces, pues sí que es un dato relevante que los Larios quisieran venderle justo un edificio a la familia. Porque eran del mismo pueblo. Sí, claro, sí, y eso unía bastante. Fernando, y cuéntanos cómo era la casa número 1 por dentro. Que además tenemos la suerte de que se conserva en bastante buenas condiciones. Sí, eso es interesante, ¿no? El saber que a día de hoy es una de las cosas que se conservan en la Málaga actual y que se puede ver, quiero decir, quien pueda entrar va a ver que esa casa sigue siendo como en el momento de su construcción, o de la idea original que hubo. Es lo más sorprendente, es como si fuera una cápsula del tiempo que llamamos. Se ha mantenido, y bueno, nos referimos sobre todo a la primera planta, que era la planta noble, la planta señorial. Porque la casa solamente estuvo habitada por mi familia desde que empezó a habitarse en 1879. Pedro Alonso García, el pobre, nada más que la disfrutó 2 años porque se murió de edema de glotis, siendo teniente de alcalde de Málaga, se murió con 51 años. Y entonces nada más que disfrutó la casa 2 años. Y la casa la disfrutó su sobrino, Pedro Alonso, Juan Alonso Cosío, y pues estuvo viviendo allí
hasta aproximadamente, bueno, él se murió en 1905, pero la familia estuvo aproximadamente hasta los años 20 del siglo pasado, viviendo en la casa. Y luego la casa la alquiló, ellos se pasaron a un ala que es menos noble, que ahora luego lo explicaremos, y entonces la casa la alquiló a un médico que era el doctor Luna. Y entonces, claro, el médico, pues lógicamente, la cocina no la cambió, porque la consulta de un médico no necesita cocina. Cuarto de baño en aquella época eran inexistentes, en los años 20 no había parte de cuarto de baño. Entonces la casa se mantuvo. Se hacía en los dormitorios, claro, entonces, no había baño como hoy lo entendemos. Claro, entonces la casa se mantuvo igual, porque al convertirla en consulta, pues no había necesidad de reformar la cocina, ni cuarto de baño, porque la consulta no hace falta tener una bañera ni un lavabo en una consulta. Y entonces la casa se mantuvo igual hasta los años 60. En los años 60, pues el doctor Luna ya estuvo, él y luego su hijo, se convirtió en un almacén de ropa, de Moda Gacela, que era la tienda de ropa que había en el portal. Entonces se convierte en un almacén de ropa y entonces la casa pues tampoco se cambia, porque para un almacén no hace falta echar tabique abajo. Entonces cuando la casa se volvió a alquilar, que fue ya en el siglo XXI, en este siglo, la casa se había mantenido igual. Entonces, un milagro. Impresionante. Se mantienen las pinturas, la cocina es la misma que cuando se hizo la casa. Entonces, claro, las casas de Calle Lario, pues las quemaron durante la Guerra Civil, se han hecho 25.000 reformas, entonces no se mantienen como eran originalmente. Y esta casa se mantiene, siendo anterior a la Calle Lario, se mantiene igual. Entonces, por eso es lo singular, que es una casa que se mantiene intacta de la fecha de cuando se construyó. Y tenía dos zonas, ¿no? Esa zona para las visitas, ¿cómo estaba distribuida la casa? La casa tenía 500 metros cuadrados. Sí. Era una casita que es un piso, en condiciones. Que era un piso como se hacían entonces las casas. El edificio tenía con toda esa salida a los balcones que a mí me parecen absolutamente majestuosas, son una barbaridad. Gloriosas. Claro, yo he contado que tenía 12 balcones y 3 cierros a la calle, cada planta. Entonces tenía 500 metros. Los 500 metros estaban divididos como en dos partes. Había una parte que era la parte de visita, la parte que se utilizaba para recibir al público o para agasajar a los invitados, y luego estaba la otra parte que era la parte íntima, privada. Que era la parte privada donde estaban los dormitorios y donde harían su vida diaria. Entonces nosotros nos vamos a centrar, que es la parte más interesante, en la parte pública, que es la parte que está decorada con más lujo, con más mimo y sobre todo con una cantidad de detalles que son verdaderamente sorprendentes. Entonces la casa cuando se entra, tiene una puerta de madera que se conserva la misma, una puerta de madera que a mí me recuerda a las puertas de algunas casas de París, y es verdad que yo sé que mi tatarabuelo y mi bisabuelo viajaban mucho a París por motivos comerciales, y entonces era para cualquier comerciante ir a París o a Londres para proveerse de género y para ver y estar al tanto de las últimas novedades. Y una influencia también, ¿no? O sea, algo también a lo que aspirar y a lo que demostrar, era algo de poder, en definitiva. Eso. Y entonces cuando tú entras en la casa tiene un recibidor aproximadamente de unos 40 metros cuadrados, que es una especie de... es una habitación, un distribuidor de 40 metros cuadrados que tiene luz cenital, porque encima no hay vivienda, encima hay una gran claraboya crustalada que le da luz, y de esa gran distribuidor salen 8 puertas para 8 habitaciones, 2 por cada lado. Las puertas se conservan intactas, de madera, además han sido restauradas a principios del siglo, de este siglo, y son puertas de madera de caoba que se mantienen, que están iguales, y con los mismos picaportes originales, que tienen el anagrama de Pedro Alonso, que es el constructor de la casa, ¿no? Y van dando pues a diferentes dependencias. Donde estuvo el lugar del despacho de Pedro Alonso, luego hay dos salones y un comedor. Los 2 salones, hay uno más chico y otro más grande. El salón más chico pues para recibir a visitas, porque era pretencioso recibir en un salón muy grande. Salón de grandes eventos. Solamente, y además el salón de grandes eventos se podía prolongar con el distribuidor para hacer bailes o para... Sí, se podían hacer las puertas y entonces ya era todo podían abrir corrido. las puertas. El salón pequeño es muy bonito porque el que da al cierro esquinero, tiene vistas a la catedral, tiene una chimenea de mármol. Y los cierres de madera, la madera de los laterales están embutidas en la pared, tiene una serie de detalles que son verdaderamente muy llamativos. Y luego está el salón más grande, que es el que y luego tiene un comedor, que el comedor también tiene una chimenea. La casa tiene 2 chimeneas. La chimenea del comedor coincide con el fuego de la cocina, porque el comedor es lindero con la cocina y aprovechaban el mismo tiro el fuego de la cocina y el del comedor.
Yo aquí lo que tengo que preguntar es lo que creo que se estará preguntando mucha gente que esté escuchando el podcast. ¿Se puede ver? ¿Hay alguna manera de visitarla? Sí, bueno, a ver, la casa se puede visitar. La casa desde hace, creo que es del año 2010, está alquilada y allí hay una escuela Hay una escuela una escuela andalusí que dirige Luis Jiménez, que ha sido el artífice de esta restauración. Luis Jiménez, cuando alquiló la casa, digamos que la casa como que le llamó a él. Y entonces, él cuando vio esa casa tan diferente, tan original, pues decidió alquilarla y llegó a un acuerdo con la propiedad y fue restaurando diferentes partes. Entonces, él ha restaurado todas las puertas, todas las puertas de los cierros, y luego lo mejor que tiene la casa, que para mí son las pinturas originales del siglo XIX que se han conservado. Estas pinturas que se hacían bajo petición, era algo parecido a los suelos hidráulicos, estos suelos hidráulicos que luego vinieron y que eran diferentes en cada casa porque eran diseños originales. Pues igual pasaba con las pinturas. Las pinturas se hacían al fresco en las paredes y se cogía un motivo y se repetía pues diferentes veces ese motivo. Y las pinturas se conservan en el despacho, se conservan en el salón y se conservan en el comedor y luego también en el recibidor. Además son unas pinturas con color, como están restauradas, nos parece que son colores muy llamativos y muy fuertes, ¿no? Unos colores muy vivos, ¿no? Y la verdad que sorprende porque posiblemente en muchas casas estas pinturas se conservan. Voy a verlas ya, ¿eh? Tengo ganas, sí, por eso es que estamos hablando de esto y Pues estas pinturas pues estarían en muchas casas malagueñas, pero se han ido perdiendo. Luego ya se encalaba, no se iba pintando y se iban perdiendo. Sí, que por cierto, en las notas del podcast, como decimos siempre, va el texto que motiva este podcast, que fue el artículo que escribió Fernando, pero sobre todo una galería de fotos donde se ve fenomenal todos esos detalles, todas esas cuestiones de las que está hablando Fernando y que, bueno, a mí me ha dejado absolutamente maravillada y creo que ha sido un arranque espectacular de nuevos podcasts compartidos tanto con Fernando como con Víctor, ¿no? En este caso con Fernando Alonso. Totalmente. Yo creo además eso que entran ganas de visitarla, de pasear por Calle Lario y que sepamos en definitiva que también hay, por Calle Lario, por la Plaza Constitución, en ese entorno quiero decir, y saber que dentro de los edificios también hay cosas llamativas y que también hay... Sí, sobre todo ocurre que era otra manera diferente, totalmente diferente de vivir, teniendo en cuenta que las primeras casas modernas, entre comillas, de Málaga fueron las de Calle Lario, pues las de antes, lo decía antes Fernando muy bien, ¿no? Por ejemplo, no existían los baños. Los primeros baños que se construyen en Málaga son los de Calle Lario. Los baños tal y como hoy lo entendemos. Antes eso, pues el aseo se hacía en las habitaciones, pues con las jarras, como una especie, las bañeras no se utilizaban. Las bañeras, bueno, cuando te bañabas casi en el entorno de la cocina para aprovechar también el calor y no tener que transportar eso, ¿no? Entonces, y a mí me resulta también muy, muy curiosa esa diferenciación, claro, para el que podía permitírsela, por supuesto, entre la parte pública de la casa, de recibir. Imagínate, muchas veces los negocios se cerraban en las propias viviendas. Totalmente. ¿Cuántas veces hemos hablado de los palacetes de la Alameda, pues donde se fraguaban los grandes negocios de las grandes familias, incluso los matrimonios, ¿no? Y toda esa otra parte privada. Y a mí es que me parece fascinante recrear aquellos tiempos. Imaginar esa y además, como Fernando lo cuenta también, pues... Desde luego. Bueno, yo me he dado un paseíto. No, yo invito de verdad eso. Vamos a dejar las notas del podcast, como siempre, ese enlace, como estaba diciendo Ana, y yo de verdad que invito a la gente a que se pase a verla, tanto por la calidad de las imágenes como por el texto. O sea, está todo explicado con mucho detalle, es muy fácil imaginarlo y es de agradecer también. O sea, pero esto que decís de la zona pública, zona privada, yo me acuerdo en mi casa que cuando era chico había un salón que solamente se abría cuando venían visitas. Bueno, claro, sí. Entonces solamente se abría para la cena de Nochebuena, para el Día de los Reyes Magos y cuando venía alguna visita. Claro. Que por cierto era la mejor habitación de la casa. Total, y que era la mejor habitación de la casa. Y no se utilizaba, y teníamos prohibido entrar en esa habitación. Y tampoco es que tú vivieras en un palacio, no, es decir, en una casa más o menos normalito. Allí, sí, es que eso eran las costumbres. Y allí estaban los mejores muebles y no se usaban nunca. Los marcos de plata. Era para exhibir, en definitiva. Era cuando no, para recibir a las visitas. Entonces era una tradición en Málaga que había una sala que normalmente estaba muy cerca de la entrada y era para recibir a las visitas. Y luego la familia tenía el cuarto de estar. Eso, y ya los muy íntimos sí entraban en el cuarto de estar, pero los muy íntimos, pero las visitas, que entonces era una costumbre la de visitar, que había, que incluso algunas casas decía, se reciben los miércoles o se reciben los martes, que era el día de la visita, ¿no? Entonces, claro, esta casa no tiene una habitación, tiene pues más dependencias, ¿no? El despacho de Pedro Alonso estaba justo encima de su tienda, no hemos hablado de la tienda. Él, en el local del edificio,
abrió un gran bazar comercial que era una tienda a la moda de aquella época, una tienda en la que se vendían pues todo tipo de cosas. Tengo apuntado por algún sitio pues que se vendían desde lámparas, se vendían cuadros, se vendían vajillas, se vendían paraguas, se vendieron las primeras radios. Liborio García también montó otro bazar comercial abajo, y entonces él tenía el despacho junto encima del bazar comercial. Algunos comercios en Málaga, el despacho del dueño estaba encima, incluso tenía en el suelo algún tipo de trampilla para poder vigilar o ver lo que pasaba en la tienda. Claro. Entonces el despacho se colocaba siempre encima de la tienda para poder hacer la vigilancia. Claro. Luego el local, claro, el edificio no ocupa todo lo que era el convento de San Juan de la Cruz, eran 1.700 metros cuadrados. De esos 1.700 metros cuadrados hubo unos 300, 400 metros que pasaron a la calle, a ser vía pública, y entonces el edificio ocupaba 500 metros de ese antiguo convento, y esos 500 metros corresponden con la iglesia del convento, con lo que era la iglesia del convento, que estaba justo dando con la calle primero para facilitar el acceso del público a la iglesia, claro, y segundo para separar la parte conventual del ruido de la calle. Sobre todo por el Entonces, ruido, para aislarlo de la calle, el convento estaba al otro lado de la iglesia, en la zona menos bulliciosa. Entonces el edificio coincide con lo que era la iglesia del convento, ¿no? Curioso, muy llamativo, de verdad. Bueno, como yo digo lo de siempre, que nos quedaríamos hablando más rato, pero bueno. Vamos a tener que ceñirnos a Yo creo que hemos hecho tiempo, un fichaje extraordinario, y como Fernando se va a dejar engañar muchos más días para contarnos sus fabulosas historias, yo creo que como primer recorrido ha sido fantástico. Fernando, mil gracias por estar con nosotros, por invitarme. Y te esperamos a la próxima, que no va a tardar mucho, te lo advierto, ¿eh? Ana, mil gracias como siempre, de verdad. Y a ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.